Vale, bueno, muy buenas tardes. Creo que ya estamos en directo. Me parece que sí. Voy a bajar el volumen de YouTube porque si no se nos va a oír doble ahora. Bueno, pues buenas tardes, compañeras. Y los que vayan a entrar, mire, creo que entra alguien más. Ah, no, ahora mismo no. Vale. Buenas Bueno, pues tardes. buenas tardes, Carmen, Milagros, Marta, bienvenidas. Y a los que vengan también, y a los que estéis en el chat, si es que hay alguien, pues ya lo sabéis, bienvenidos y podéis chatear, lo iremos mirando. Bueno, pues hoy el tema era entre nosotros, que es verdad, que es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, que hay de verdad en todo, en la vida, en los colores, en el pensar, en lo que sea, en el respirar. Y bueno, ay, oigo unas voces, bueno, y bueno, pues, ¿quién es? A ver, ahora, gracias. Bueno, pues eso, el tema es qué es verdad, qué es mentira. Podríamos empezar, por ejemplo, para empezar, la vida es verdad, no es verdad. ¿Qué es verdad? Eh, Estamos aquí. lo que vemos es verdad, Estamos aquí. lo que respiramos es verdad. Hay más cosas que existen y no vemos, solo existe lo que vemos. ¿Qué Mucho es más. verdad de todo? Yo Podemos creo, empezar con lo que queráis, con yo lo que creo que queráis. existe muchísimo más de lo que vemos. Vivimos una ilusión, una proyección de nuestra mente y realmente hay muchísimo más y más y más de lo que podamos ni siquiera imaginar. A Milagros, pero si te oye el audio. Yo creo que la vida es verdad. Estoy con Carmen que hay mucho más de lo que no apreciamos ni vemos. Y que la verdad existe. Otra cosa es que nosotros estemos capacitados para ver la verdad. Creo que todo lo que el hombre puede proyectar tiene su parte de verdad y de mentira porque es dual. porque no somos perfectos y porque todo va pasado por el tamiz personal. Entonces, hay muchas veces que hay bastante de nuestra interpretación personal y eso ya no es tanto la verdad. Será mi verdad, pero no le puede servir a otro como verdad. No sé si me explico. Sí, sí, claro, claro que sí. Pero Claro, porque yo creo en la verdad y creo que la vida es verdad y que hay mucho más de lo que vemos. Pero que sí, también soy consciente de que todo está sujeto al posible error que tengamos los humanos. Error de interpretación o por nuestras creencias o por nuestro ego o por nuestra forma de enfocarlo. Pero yo creo que sí. Yo creo porque que de es la, un compendio de todo, ¿no? Es una mezcla de todo que nos lleva realmente a plantearnos a veces antes de hacer ciertas cosas, ¿no? O cuando escuchas a alguien, el decir, bueno, intervengo, mejor me callo. Hay veces que yo me lo planteo. Me callo, respondo, digo, igual casi que me callo y escucho, a ver qué aprendo. Porque la gente que está, las personas que están en la materia tienen esa mente tan, esa mente tan materia, tan en lo terrenal, solo sé lo que toco, solo sé que existe lo que toco y todo lo que no conozco o no veo no existe. Y realmente yo me siento privilegiada en ese sentido, en esa forma de verlo, como tú estás diciendo, Milagros, sentir que está acogido a nuestra forma de pensar, a nuestra educación, lo que hemos vivido de nuestros familiares, de nuestros ancestros,
cómo hemos gestionado las emociones que hemos ido, de las vivencias que hemos ido teniendo, y evidentemente el resultado siempre estaremos lejos de la verdad, porque la verdad, ¿cuál es la verdad? Cada uno tenemos nuestra propia verdad. Claro. Claro, es que has dicho una cosa muy curiosa porque, claro, es lo que comentaba yo en el otro vídeo que hicimos, ¿no? Esto, por ejemplo, es naranja, ¿no? ¿Lo veis naranja? Sí, yo lo veo naranja, mis ojos lo interpretan como naranja. Vale, pero a lo mejor tu naranja no es mi naranja, a lo mejor yo lo veo azul y para ti el azul es al revés, ¿no? Es En cierto. cambio, pero podemos coincidir para comunicarnos, poner esa palabra. Pero, por ejemplo, un sentimiento, ¿yo cómo sé que es verdad si no lo siento yo? Solo lo sientes tú, a otra persona, ¿no? O sea, los sentimientos, es Es que la curioso, verdad ¿eh? absoluta no existe. Claro. La verdad absoluta no existe. Cada uno tiene su verdad o parte de la verdad. Sí, todos tienen una parte de la verdad. Todos tienen parte de la verdad, pero eso está una cosa muy subjetiva. Totalmente. Un sentimiento es una cosa muy personal que no tiene por qué compartirlo con el otro. Si el otro no lo siente igual, pues no es su verdad. Igual que, por ejemplo, las emociones, igual que nos han enseñado a identificarlas por un sentimiento, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tampoco comparte de las mismas. No, Yo por creo que eso. tampoco. Mira, en el curso de Kabbalah, lo primero, prácticamente de lo primero que nos dieron fueron unos criterios para saber discernir la información que nos llega. Y a mí, francamente, me ha dado mucha luz y me ha servido bastante y lo suelo poner en práctica desde que lo aprendí. Y lo he aprendido no hace mucho en la Kabbalah, ¿eh? Ella le llamaba, o le llaman, el criterios Lucy. Pues estos criterios son 5 los criterios. Ante la información que nos llega, primero libertad. ¿Esta información me hace libre o me condiciona? La segunda es la unidad. La unidad quiere decir si me unifica o si me fracciona, me fragmenta. Si lo que me llega me rompe tanto que mis pensamientos van por un lado, mis sentimientos van por otro y lo que hago no tiene nada que ver con lo anterior. Otro criterio que a tener en cuenta es la conciencia. Ser honesto y sincero, abierto a mí mismo. Eso es tener conciencia. Otro es la independencia. La independencia, ellos se refieren a liberarnos de todo lo que nos ata. Y después el desapego. El desapego que dice que nos enseña a superar el sufrimiento. ¿Y esos 5 criterios? Estos 5 criterios, si cuando me llega una información, yo normalmente me lo suelo plantear. Y dependiendo si coincide con estos 5 principios, francamente que me ayuda mucho para rechazar o aceptar. Porque no deja nada afuera, ¿eh? Has dicho que se llaman criterios Lucy. Lucy, sí. ¿Cómo se escribe? L-U-C-I-S. Lucis. Estos criterios son de Villarrubia, ¿eh? De Jaime Villarrubia. Pero estos son criterios para discernir la verdad o la mentira. Hombre, claro, lo mismo da. Claro, vale. Para discernir ante una información que la te verdad llega, y la mentira son una sola cosa. Son cada una en un extremo. Es la polaridad una de la otra. Claro, la verdad y la mentira.
No, es O sea, que para yo, discernir si mismo lo que te concepto. llega, si mira, si a mí lo que me llega no me hace libre, no, no me deja libertad, sino que me coarta, que me obliga, eso va en contra de la libertad. Por lo tanto, para mí no me sirve esa información, porque no me está haciendo libre, no me está ayudando. pero hay mucha gente que se cree que es libre y no lo es, está Hombre, claro, engañado, claro, por supuesto, ahí está el problema de la humanidad. no está consciente de eso, claro. Exactamente, Y exactamente. van de libres, Entonces, pero no lo son, claro. eso es Claro, así, eso, Principalmente porque, fíjate, tendríamos que entrar ahí con la primera claro, parte claro, que no son libres, y es con su pensamiento. Están adheridos a un pensamiento. exactamente. Ningún claro. pensamiento te puede hacer libre o hacer prisionero. Por eso la segunda te dice si me unifica o me fragmenta. Claro, Si mi eso es bueno. pensamiento va de acuerdo con mis sentimientos y con mis acciones. Si no, yo no soy una persona Coherente. Íntegra, coherente, equilibrada. Soy una claro, persona que está fraccionada, como un muñeco roto cada trozo por un lado. Entonces es importante ver si esto me ayuda a unificar mi persona o me fragmenta. O soy solo mente, o soy solo sentimiento. claro. Sí, sí, es buena, es buen Yo concepto. pienso que sí, que para mí, a mí me Es muy ayuda, ¿eh? bueno. Verás tú, es que yo ya cuando escucho algo me callo. Tengo una tendencia a callar antes, mejor que participar. Yo cuando participo lo dejo por última hora o me callo. Pero porque voy viendo todas las cosas y me las voy como anotando. Si me vale, vale. Si no me vale, yo las respeto y punto. ¿Me entiendes? Pero creo, a mí me sirve y si esto me hace tener más conciencia, si me aporta luz, si me deja, no sé, que sea yo misma o tiene que ser lo que el otro piense. Pues eso es tener Sí. conciencia, soy consciente. Y lo otro es si me hace independiente o me hace, no sé, estar, Sí, sujeta a algo, a un claro, criterio claro, o a claro, un horario que no te interesa. Es que exactamente, hay que llevarlo al plano tierra, hay que llevarlo claro, a Ahí, lo claro, que ahí. claro, claro, estamos. Entonces, por ejemplo, a una formación, pues es una formación que de verdad me interesa. ¿Esto qué me va a aportar? El horario me interesa, el plano económico me interesa y la enseñanza que me va a enseñar me interesa. Pues si me interesa todo, adelante. Pero si hay una parte que no te está interesando, pues ahí está. Ya no te está haciendo libre si lo coges, si te pones a hacerlo, ni, porque si ya te, ni te va a hay hacer una, independiente, exacto, porque hay una parte con la que no estás de acuerdo. claro, claro, Luego, es importante ser coherente con lo que decidimos hacer, claro, claro, ser, decir, exactamente. A eso exactamente. le llama él la independencia, ser coherente. Y después el desapego, que, que me ayude a superar el sufrimiento. Claro, pero Eso, estos esto, son los 5 puntos que los remacharon mucho, que a mí me quedó muy grabado y que en la práctica habitual yo los tengo presentes. no, Y la verdad están que me bien, sirve, me sirve para yo quedarme tranquila conmigo misma, porque yo no tengo que claro. ver nada con nadie, Me tengo lo que ver voy a conmigo. anotar, Sí, yo también, yo me los he me los voy a apuntado, anotar. me ¿De quién has falta dicho el que eran? de ¿Perdón? Villarrubia. Villarrubia, De Jaime Villarrubia. Jaime Villarrubia. No me lo Sí, anotaré. Pero bueno, Jaime yo, te lo repito. Villarrubia es un Toma gran nota si cabalista. quieres, te lo repito. ¿El uno cuál has dicho que era? La ¿Milagros? libertad. La libertad. Se basa en las palabras del Maestro Jesús que dice: la verdad os hará libre. sí, El segundo es la unidad. ¿Me unifica o me fracciona? eso está muy bien. La tercera es la conciencia. Ser honesto y sincero, abiertos a nosotros mismos, ser conscientes.
¿Y cómo creéis que uno llega ahí cuando no ha tenido ninguna de esas condiciones? Porque somos marionetas. Cuando somos marionetas Exacto, de lo último que llega. exacto, sí, sí, tal cual. Eso es, la persona no existe. Existe el vulgo, existe lo último que llegue. Yo no tengo criterio propio. Sí, sí, yo también lo pienso. De pequeña ya lo pensaba. Además, mira, fíjate, antes de Pero no empezar solo la... porque, pero tú, a mí lo que me gusta de estas cosas, que no es que yo tenga una idea luminosa y por esa idea yo me fijo, sino que después constato que en la vida yo no estoy Claro, equivocada porque hay señores súper preparados que me confirman mi teoría. Entonces eso claro, me da una seguridad que antes no la tenía, porque podía ser una idea equivocada mía o una idea brillante, pero que era mía. Mientras que si hay algo que me lo confirma, hoy pues yo me empodero. ¿Qué quiere que te diga? y Porque si no ya hay no nada estoy que... sola. Pero si no... No es cualquier persona de la que me fío. Es una persona de peso, una persona con valía, una persona con criterio, una persona, un estudioso. Pero A si no ese hay nadie nivel. que te lo confirme, si no hay nadie que te lo confirme, tú sigues pensando en tu verdad, es decir, que sigues Yo creyendo. sigo pensando en mi verdad. Vale. Lo que pasa es Eso, eso es que, ser libre, eso es que ser libre. puedo, exactamente, yo sigo Claro, pensando en mi verdad. Pero a mí lo claro, que me da es una seguridad doble claro, claro, cuando alguien de peso coincide con mi verdad. Ah, pues claro, ya no he sido sola. Ah, pues esto tiene un peso. Ah, pues esto no es que yo me lo he imaginado, que yo soy una fantasiosa. ¿Me entiendes? O sea, claro. que a mí el criterio de gente de peso me sirve. Me sirve en la vida para yo ser más yo. Sí, No sé sí. si me explico. sí, Sí, sí. sí, perfectamente, claro. No, Pues el sí otro es está. conciencia y el otro es independencia, desapego. El último desapego. Libertad, libertad, unidad, conciencia, independencia y desapego. Están muy interesantes. El desapego, El desapego es muy importante. exactamente. El desapego lo pone como que nos enseña o que nos enseña a superar el sufrimiento. Porque no te aferras ni a una idea ni te aferras a nada. ¿Sabes qué pasa? Yo ahora voy a decir una cosa. Dime, Estaba, bueno, dinos, ya dinos. sabe, ya sabéis que el canal se llama así pues, por el Sí, libro este que me regaló mi padre. Bueno, lo digo para el público porque es del año 68, yo tenía 4 añitos. Y ahora, antes de empezar, lo estaba comentando con Carmen, lo estaba ojeando y he señalado nada, tres preguntitas para niños. Y es muy curioso porque es que es increíble cómo nos programan. Claro, luego, ¿qué pasa? Que de mayor, para mí, la verdad es eso, y me estoy dando cuenta que no es eso, es lo que estaba escrito aquí. Me programaron para que fuera así. Porque mira, por ejemplo, fíjate tú qué pregunta. eh, es que hay muchas, ¿eh? ¿Quiénes son las hadas? Y dice, en los cuentos nos hablan de seres extraordinarios que tienen poderes maravillosos. Gracias a su varita mágica pueden transformar los objetos, recompensar a los buenos y castigar a los malos. Por desgracia, las hadas no existen. Ya te dicen, te meten miedo y que no existen. Después te dicen, pero claro, te lo crees, es tu verdad. Creces así. Entonces, por eso digo, ¿cómo cambiar las verdades? No cambiar, cómo uno mismo cambia sus verdades, sus creencias, de dónde vienen, porque hay una pregunta aquí que bueno, hay muchas, ¿eh? Pero es que me he pillado una. ¿Dónde está? Ahora no me la quiero. A ver, ¿dónde estás? No, si es que ahora me voy a. Madre, ahora no lo veré. No, ahora la he perdido. Dice, ¿por qué los niños creen que las personas mayores no juegan? Respuesta para niños. Las personas mayores no juegan porque no tienen tiempo, están cansados,
tienen muchas preocupaciones y no tienen tiempo libre. No obstante, también les gusta descansar, practicando algún deporte, jugar a cartas o billar. O sea, de niño ya sabes que de mayor vas a ser así, porque es la verdad. Ya te Y han nos lo creemos. condicionado. Tú sabes la de cosas que hay aquí, pero hoy cuando lo estaba ojeando y digo, y claro, de mayor dices, pero esto no es verdad, te vas dando cuenta de cosas, te vas dando cuenta, cositas, y dices, pero pues, cómo nos dicen cómo tenemos que ser? ¿Cómo? Es que no lo sé, una serie de cosas, y es curioso, es muy curioso. Por ejemplo, yo de pequeña siempre decía que, bueno, el mundo, mi padre, ¿no? Hablábamos del mundo, de la Tierra, de los planetas, de que todo es ceros y unos, código binario. Yo decía, bueno, pero, bueno, hablando de un mundo, la esfera y tal, no, todos los planetas son redondos y tal. Digo, ¿y cómo lo sabes, papá? Y digo, bueno, porque lo vemos y porque algún astronauta ha llegado a la Luna. Bueno, sí, cuando llegó, yo en esa época todavía no. Y yo le dije, bueno, digo, pero esto es lo que te han dicho a ti, porque esto es el juego del teléfono, tú no has estado, tú no lo sabes, tú no has visto la Tierra desde arriba. Y me decía que el mundo, que el universo era infinito, que no se terminaba nunca, porque mi padre era matemático y está demostrado científicamente que es infinito, ¿no? Claro. Pero yo no me lo creo. ¿Y por qué? ¿Dónde está la verdad? ¿Tú has llegado al infinito? ¿Alguien ha intentado llegar? Mientras no se intente, no se puede saber. No, no. O sea, hay tantas cosas que no, que es verdad, que somos, que no somos, ¿no? Que cómo sentimos las cosas, que vemos. ¿Los animales se pueden hablar? Sí, ¿es verdad o es mentira? Pues supongo que es verdad, a su manera. No, pero son cositas que nos planteamos. Yo me he planteado tantas cosas en la vida, pero tantas, tantas, que, claro, luego llegas a lo más alto, ¿no? A todo esto, a la vida, a todo. Si estamos en un holograma, estamos en un sueño de alguien y somos los que, en un sueño lúcido de alguien que como él tiene ese sueño nos pone donde él quiere, ¿realmente somos libres? ¿O la libertad del libre albedrío que creemos tener también está programado o llevado por alguien y no lo sabemos? Yo estoy segura, vamos. Estoy segura. Yo O estoy sea, segura de que libre albedrío no existe. ¿verdad? El libre albedrío, lo único, yo lo interpreto el libre albedrío Cogido con alfileres. como la posibilidad de elegir en este plano, sí o ¿Entre no. qué? ¿Entre qué? ¿Entre qué? Que yo puedo Porque elegir está sí o no preparado. en este plano, nada más. Exacto. Entre lo que tengo, entre lo que se me presenta. Limitadísimo. Creo que el libre albedrío es muy limitado. Yo creo que sí. Pero realmente... así como yo lo definiría, para mí el libre albedrío es la capacidad que yo tengo de elegir sí o no, de poner esto aquí o de ponerlo aquí, punto. Pero porque tú crees... que todo lo demás lo tenemos programado. Totalmente, totalmente. Estamos programados. Si hacemos esto, nos va a hacer lo otro. Claro. Si no lo hacemos, nos va a hacer a totalmente lo programado, totalmente. O sea, yo creo en el programa. Por nosotros mismos. O sea, no necesitamos que nadie nos controle. Nos controla nuestro propio super yo. El espíritu. El espíritu de cada uno de nosotros es el que nos controla. Nuestra alma viene a jugar, pero dicen que a veces se queda un poco tranquila y dice, aquí estoy a gusto. Pues dice el espíritu, a tomar por culo, que te tienes que mover. ¡Vamos! ¡Tucu! Prueba, examen a la vista. Y ya te ha jodido. Uy, exámenes, cada día hay exámenes. Pues yo ya digo que la próxima vida ya no... Pero cuando te pone el gordo, el examen gordo, hostia, y dices, pues es que ni me lo he repasado siquiera. Yo no quiero repetir curso, ¿eh? Yo tampoco. Yo me voy a otro sitio. Yo he dicho que para la siguiente vida a la Tierra no vengo. Que no quiero más tierra yo. Pero Carmen, ¿existe la Tierra? Sí, existe esto donde estamos, que se llama la Tierra, y aquí es donde más densidad existe, donde peor lo pasamos. Así es. Donde peor. Aquí estamos regidos
Aquí estamos regidos por las emociones. Lo más denso, lo más denso. Por eso es lo más denso, porque las emociones, ¿cómo se miden? ¿Dónde está la unidad de medida? Es lo que decía antes, claro, el sentimiento, la emoción, claro. Sentimiento y la emoción es lo que nos rige en el planeta Tierra y es lo que nos hace ser felices o muy infelices. Claro. Yo no sé cuántos cursos hay, tenemos que pasar, ¿eh? No lo sé. No lo sé, Pero yo espero estar ya cerca de la última. a lo mejor estamos en primera clase y no lo sabes. Anda, que no te queda, a lo mejor de repetir cursos. Yo ya estoy por arriba, Yo este año estoy transitando un sendero ya de por arriba, muy espiritual. Qué guay. A ver si ya me voy y no vengo. Ay, señor, no sé, siempre me he planteado que hay de verdad en todo, en todo. Hoy me he pasado el día mirando el cielo, he hecho unas fotos increíbles y no me acabo de creer muchas cosas. Pues fíjate que Muchas. escuchando a el Estéfano, al chico este Sí, chico estoy aprendiendo un montón con él, desde luego. Qué chico. Pues se llama Estéfano, es un Matías, chaval, Matías Estefan. Matías Estéfano, es un chavalito joven que a los 13 años empezó a dar charlas, conferencias de todo, porque él recuerda absolutamente todas sus vidas pasadas. Y por supuesto recuerda cómo es, cómo funcionamos, cómo funciona la energía, cómo funcionan los estados vibracionales, todo absolutamente, lo explica con total claridad. Pero ¿qué me alucina? Un chavalete jovencillo que pueda tener ese don de palabra y esa facilidad, claro, ha venido a comunicar, ¿no? Pues con él estoy aprendiendo cantidad de cosas y como las oigo por otro lado, pues efectivamente que digo yo que algo de eso tiene que ser alguna verdad. ¿Dónde lo ves? ¿En YouTube? En YouTube. Sí, muchos, sí, Luego te todas las mando. redes. No te preocupes, que luego te mando. Vale. Para que ya le empieces a seguir y te veas. Vale. Vale. Tiene muchísimos Pero, vídeos. por ejemplo, esto que has dicho, ¿no? Que sin desmerecer al chaval, ¿eh? Porque lo conozco No. y también le sigo, cuidado. Pero es para plantear esto, ¿no? ¿Es verdad o es mentira que él sabe que ha tenido todas esas vidas? Ahí estamos. Pues mira, el ¿A otro quién día... creer? ¿Quién es profeta? ¿A quién no? Claro. ¿Tenemos que tener a alguien superior que nos diga, sí, esto es así? ¿O somos sí. nosotros que tenemos que decir, oye, esto es verdad? Porque Solo yo lo veo, yo nosotros. lo vivo Pero así. que no te, Solo nosotros, no hay no nada. te cierres, no te cierres a una no hay verdad nada absoluta. por encima de nosotros, no hay nada por encima de nosotros, no hay nada. Y ya No, me refiero, se lo he no, oído decir no me he explicado. a varias personas que son estudiosos y que hablan de todo esto. Claro, No sí, hay sí, ahí nada por sí. encima de nosotros. Está el Creador que nos ha creado, estamos hechos a su imagen y semejanza, pero por encima de nosotros no hay nadie. Nosotros venimos a tener una experiencia y nosotros mismos corregimos el defecto. Cometemos un error, nosotros le corregimos. Porque, ya te digo, nuestro espíritu se encarga de ello. Zasca, vamos, a venirte, que estás muy tranquilo. Lo que sí que es cierto, y esto porque lo he experimentado y mucha gente también, o sea, no soy yo, es que a mí hace muchos años una doctora me dijo, Eva, cámbiate el color del cristal. Por eso he titulado lo del cristal, ¿no? Cámbiate el color del cristal. Digo, ya, digo, pero qué fácil, ¿no? Digo, no, no es tan fácil, no es tan fácil. Llevo muchos años intentando cambiar el color de mis cristales, ¿no? Y realmente puedo decir, claro, una misma realidad, uno lo ve de un color, otro de otro, o yo... Y tú antes, hoy de un color y mañana de otro, Exacto, ¿eh? ahora mismo. Ahí está la evolución de la persona. Entonces, ¿esa realidad es real? Porque es real uno lo en el ve... momento. Mira, lo que sea, eso es real en el momento que tú lo ves. Claro. Dentro de Ya, 10 pero, por minutos puede ser ejemplo, que cambie, porque no hay nada Es puro estático. y real para ti. Es real para ti en ese momento, pero puede ser que a los 5 minutos la cosa cambie, porque aquí nada es estático. Nada aquí permanece. todo se mueve.
Nada todo se permanece. mueve. Se Claro. mueven las ideas, se mueven las personas, se mueve todo. La ley de las leyes universales dicen que nada está quieto. Todo está en continuo movimiento. Pues en continuo movimiento significa en continuo cambio. Claro, ahora mismo piensas blanco, pero resulta mañana que piensas negro. a tu vida Así llega es. algo que te hace cambiar de opinión. Y es lícito porque estás en esa vibración del cambio y del movimiento. Claro, somos parte de ello. La verdad es que creo que es importante que tenemos que hablar además de las 7 leyes del universo. Eva, muy importante. Sí, vuelvo a decir, tenemos que prepararlas para hablar en profundidad de ellas porque son muy complejas, pero son muy complejas, ¿eh? al menos llevadas a la materia, llevadas a lo que sería la experimentación en nosotros mismos, cómo podemos integrarlas de manera que estemos sabiendo qué estamos viviendo en cada momento. Esto es por la ley de atracción. La atracción. Cuando atraigo a personas que vibran en la misma resonancia que yo. Si yo estoy en plan cabreo y no sé qué y todo el día estoy encrespado, solo me voy a relacionar con gente que es así. Pero si estoy buscando esa parte del equilibrio que buscamos las personas, cada uno en el momento en que nos llega, pues voy a encontrar a personas como vosotras que me aportáis también una parte de equilibrio y también me hacéis pensar si mi equilibrio es adecuado o me tengo que plantear buscar en otra fuente. Claro, esto nos pasa a todos, claro. Claro, entonces las leyes universales creo que son fundamentales. Son fundamentales. Sí, fundamentales. Debería darse en el colegio. Tantas cosas en el colegio, por favor. En el colegio se tendría que enseñar a vivir. Lo que sí me gustaría es encontrar libros que lo expliquen de forma más fácil. Más entendible. Las 7 leyes universales. Sí. Ya te las prepararé, no te preocupes. Las prepararé, si las voy a preparar. Ya hay libros resumen más. Si las vamos, no, pero los luego hay, llevarlo. Pero hace falta llevarlo a la materia, con palabras sencillas. Haremos una charla de esto. Con palabras sencillas que tú puedas decir. Y esto, llevado de esta manera o aplicándolo de esta manera, esto es esta ley. Con ejemplos sencillos de nuestro día a día para que sepamos verlo y aplicarlo. Son importantísimos. Me parecen fundamentales. No sé, María José, buenas tardes, cariño. Yo creo que sí, lo que pasa es eso, que eso está expresado en unos términos que no están al alcance de todo el mundo. Bueno, pues se simplifican, lo haremos. Sí. Hombre, pero parece que sabe, no va a decir cualquier cosa. No, pero yo sigo a gente que lo explica. Bien. Yo estoy en otra formación de cábala con otro profesor que está dándome la forma de ver las cosas. O sea, yo tengo mis herramientas también. Me parece perfecto y que no las pase a todo el mundo, me parece perfecto. Claro que sí. No lo haremos. Aquí, mujeres al poder, se puede todo. Ya te digo. Todo. No hay nada imposible, nunca. No hay nada, solo hace falta que la persona quiera. ¿Quién me hubiera dicho a mí, cuando era pequeña, que un día conocería a estas maravillosas personas en las que no han criatura, cuando eras pequeña ni te soñabas madre, tal cosa. Pero tú ves cómo es la vida. De un momento a otro. Y en este libro no dice nada de que haré amigos y no, que tendré hijos, que me casaré, que tendré preocupaciones, que no tendré tiempo para mis niños y no podré jugar con ellos. Esto lo dice, este libro. Madre de Dios, dice tantas cosas que es que yo he alucinado hoy. Eso parece que está hecho por ¿cómo se llamaba eso de la sección femenina? Es que es increíble, ¿eh? Hay cosas curiosas, ¿eh? A que sí que parece que está hecha por la sección femenina. ¿Cuál es el papel de la mujer? No, pero... ¿Pero vas a decir milagros o no? Hay preguntas que es que ahora me pondría a buscar y no quiero porque hay un montón. Pero yo qué sé, ¿por qué se da de mamar a los niños? A ver, ¿qué dice? A ver, maestra, aquí hay una maestra, va a ver. ¿Por qué se da de mamar a los niños? Respuesta para niños, ¿eh?
A ver, Tienes razón. los niños pequeños maman la leche de su madre o de un biberón para alimentarse y así crecer y engordar. La leche es el mejor alimento para ellos. Y ahí que si no engordas no estás sano. O sea, todos son creencias raras. Si Por no Dios. engordas, Es toma que leche cualquiera, porque... Sí, esto es total, es total. es que es cualquier pregunta, ¿eh? Bueno, cualquiera no. Hay de todo. Bueno, María Pero, José, que no la dejamos meter baza, dice, y es verdad. María José, ¿qué nos cuenta? No te oímos Ay, nada. Acércate bien al ordenador. Ahora me oís. Mm, ¿Me oís? ¿Qué pasa esto, leche? A ver, ¿me oís? muy mal, María Mal, José. mal, Como si muy poco. estuvieras metida Mal. en una lata. Sí, exacto. Lo has dicho muy bien, Carmen. ¿Se me oye ahora? mejor. Sí, si Venga. gritas, sí. Tú ponte cerca. Tenéis una charla muy chula, pero es que he intentado meter las carpas varias veces, pero madre mía, cualquiera se atreve con vosotras. ¡Hala! Así que solo he pasado para saludar, para deciros que un beso muy grande y que vaya charla que tenéis, que madre mía, y la Milagrito que está haciendo milagros. Carmen, que no deja de hablar, que la maestra de Cábala. Eva enseñando el libro de su padre que el in secula seculorum. Claro. Además, he llegado más tarde y no las he oído, pero seguro que están ahí diciendo, que estoy aquí. Bueno, Fernanda está trabajando y Marta aún no ha dicho nada. Está Marta, cada uno, mete baza cuando lo desees, por claro, favor, porque aquí cada la uno conversación no es nuestra, es de todos. es de No, todos. tengo dificultades para comunicarme, pues no sé si les he dicho, pero yo fui a la que le hicieron la lectura del tarot la vez que fue esa charla. Sí, lo sé, Que pues lo sé. batalla, está muy interesante la plática. Sí, Bueno, tengo que trabajar duramente con eso. Qué voz tan bonita. sí. Pues Que- no tengas temor a hablar, porque cuando no nos decidimos a hablar es porque tenemos miedos a no Claro. estar a la altura de las Porque personas esto no con se las oye. que hablas, o no saber qué decir, o si lo que estás diciendo está acertado o equivocado. Tienes que perder el miedo enfrentándote con él. Solo así superamos nuestra sombra. Cuando te enfrentas con él entre un grupo de personas a donde nadie te va a juzgar, Claro. es el momento oportuno, Marta. Luego no dudes en hablar, en No, no, compartirnos una sabiduría que tú tengas, una vivencia, una claro, inquietud, algo que quieras saber. Adelante. claro. Este grupo, Marta, bueno, toda la gente puede hablar y opinar de lo que quiera, como quiera. Esto es libre. Cada uno a su manera, porque somos de diferentes culturas, de diferentes lugares, edades, todo. O sea, que cada uno que piense y diga que saque lo que lleva adentro. Ya está. O sea, que cualquier opinión es buena, siempre. Todos Oye, aprendemos de todos. Así que probando 1, 2. ¿Se oye ahora? ahora, María José. Ahora. Cogió el churrito. Ay, Sí, es el que churrito. Bueno, pues nada, decirle a Marta que tiene una voz maravillosa y que seguro que estoy completamente convencida de que tiene algo súper bonito que decirnos. Lo estoy presintiendo. ¿Verdad, Marta? Venga, anda, dinos algo. Pues- Jo, es que yo me voy a ir dentro de unos minutos y me gustaría que nos contases algo. Venga, Gracias anda. por tu voz, pero bueno, es que yo me escucho y para empezar yo creo que ahí son mis conflictos, ¿no? Que no me he escuchado en audios en el celular y para mí no me gusta la voz, pero sí me hace sentir bien eso que me acabas de decir, María José. Pero te digo, hablando sobre el tema, o sea, me imagino que ha de ser algo que me hayan dicho en mi infancia, que es cuando lo dejan a uno marcado, por decirlo así. No sé si en mi familia, en la escuela, con amigos, ahora sí que realmente no sé cuál habrá sido el momento, pero sí,
muchas veces quiero decir las cosas, pero se me quedan aquí. Claro, Pero las pero estás es diciendo. un, es Claro. un- pero es un problema que tienes en tu chakra garganta y probablemente tiene que ver con un sendero de vida que tienes, que traes unas tareas para hacer y no las estás llevando a cabo. Eso Sí. eso te lo puede ver Débora con una lectura de cábala. Sí, de hecho, sí me hizo, cuando estaba recién empezando, me hizo mi lectura y traigo pues 2 tareas pendientes y sí tengo que trabajar por Una incluso estructura 4 tiene problemas en el chakra garganta y tiene problemas de decir lo que siente. Va a hablar y a veces le sale otra cosa diferente de la que piensa. Pero ahí hay un trabajo. Esto nos ha pasado a todos alguna vez, o siempre, o alguna vez nos sigue pasando, alguna vez, no siempre. Pero hay que enfrentarse con ello. Claro, Marta, Desde la honestidad, desde ser sincera contigo misma. Yo voy a dar lo mejor que pueda de mí. Y desde ahí empiezas a hablar. Y si hoy sale una cosa, mañana saldrá otra. Pero Sí. nos enfrentamos Claro. con ello. Sí, porque también siento así que me da pues es el nervio que siente uno las maripositas en el estómago y me va subiendo. Pues aprovéchalas, Marta, aprovéchalas. Claro. Es el nervio, o sea, el mismo miedo, pero sí, pues ahí poquito a poco me voy a... Eso es. Vale, Qué perfecto. guay. qué Marta, bien. ¿me permites? Contamos Perfecto. contigo en el grupo para que empieces a contarnos poquito a poquito cosas de tu país, de tu vida, de tus proyectos, de lo que te gustaría hacer o haber hecho y no has hecho, de lo que quieras. Sí, sí, sí. Marta, ¿me permites 2 cosas? Ah, sí, Mira, claro que sí. la primera, borra el no de tu vida. Y la segunda, en vez de poquito a poco, paso a paso. Poco a poco no, paso a paso, porque si das paso a paso vas hacia adelante. Poquito a poco es como que te frenas. Paso a paso Sí, es y una borro el no. vibración de escasez. Ah, ok. Yo antes Hazle caso a también Carmen, tenía, hazle caso a Carmen, que es menuda. yo tenía Menuda problemas, cabalista. Marta tenía muchos problemas porque no hablaba lo que pensaba, ¿sabes? Aquí, no hablaba. Sí. Ay, Y pero ahora está digo- hablando de ahora digo- maravilla. bueno, ahora estoy acatarrada, pero es igual, hablo por los codos. Ahora digo lo que Sí, pienso. bueno, Eva menuda es. Ahora digo lo que pienso, no como quisiera, porque si no me cerraban el canal, pero yo diría muchas cosas. Muchas. Bueno, Ay, ya nos van a borrar, buscaremos. nos van a poner en la hoguera. Ya No, buscaremos otro canal, que hay otro sitio que no sé, lo oí, pero no recuerdo cuál, ya me Ay, enteraré. sí, yo Hay otro también, pero sitio no me que no es acuerdo. YouTube, que sí, ya ahí, conozco. ahí Ya, no ya, te cierran nada. ya sé cuál es. Uno Bueno, puede expresarse libremente. está la cosa así, ¿eh? Ya lo Ah, de acuerdo. conozco. Ya lo conozco. Bueno, es igual. Entonces no es verdad que haya libertad. No Ah, sé. es verdad, es mentira. Decidimos, Todo realmente, depende con el color que se mire. realmente, Milagros, tú decides si comprar o poner una cosa aquí o aquí, o estás programada para que hoy a esta hora lo hagas y lo pongas aquí y tú pienses que lo has decidido tú. Uy, yo filosofo mucho, ¿eh? Yo es que yo rizo el rizo. ¿Y a qué te conduce eso? Ven, ¿Te da más Sí. paz? ¿Te da más tranquilidad? ¿Te No. dan o cómo te quedas? Pues me da más libertad de pensar, Pues adelante. me da más libertad. ¿Te da más paz? No, ¿O te Patía, inquieta? ¿O te inquieta? no, me da libertad de pensar. Bien, pues sigue pensando. Cuando me cuestiono, o sea, es que si las cosas no te las cuestionas nunca, esto ahora ha sido un ejemplo, a ver, un poco, pero si no te cuestionas cositas, grandes o pequeñas, da igual, la mente se estanca, no avanzamos, estamos ahí, no, y me cuestiono mucha cosa, siempre, muchísima. No sé, es porque sí, Yo pienso también, Eva, que tenemos que ver para qué estamos utilizando la mente. para saber la verdad, por eso te digo, Tenemos 2 tipos de mente, ¿eh? pensar, La digamos, mente concreta, que es la que nos sirve para el diario, para las cosas que tenemos que hacer, y la mente abstracta, que es la que te lleva a otros niveles.
No, ya, claro. Entonces, claro. ¿a qué nivel nos queremos situar? Porque si nos quedamos con la mente concreta, pues, No, poco mujer, que ha vamos a sido un avanzar. ejemplo, que he puesto un ejemplo como diciendo, a ver, no me he explicado bien, es que me cuesta No, expresarme, no, si Marta. No, estás sí explicado, está bien, Eva, está bien. si No, está no, explicado pero perfectamente. El planteamiento que tú haces es hasta qué punto tenemos libertad o nos ¿hasta qué están punto? manipulando para incluso dejar un objeto en un sitio o en otro o poner un Sí. plato de comida mañana en función de lo que has oído. Es cierto que nos manipulan de una manera exagerada a través de los medios de comunicación, pero todo eso desde el punto de la mente abstracta, como dice Milagros, podemos racionalizarlo todo. Claro, claro. Podemos racionalizarlo Claro. y darle la importancia La importancia que que tiene, sin más. y ver de dónde viene. Si tú eso Claro. lo sientes de verdad por ti o tú te estás contagiando de lo que estás oyendo. Depende No de sé, lo que escuches. y aquí en casa no entra nada, no De oigo qué a nadie. medio te está llegando. No, era un ejemplo a ver, ¿cómo decir? Si es que yo lo veo claramente muchas cosas que nadie ve y digo, no lo ve la gente, no ve esto, no lo ve. Tú tienes un plus de percepción, Eva, y no No es percepción, no. Es que, bueno, de percepción o de línea directa con un no, canal no, directo que tienes de información. que no, que es Es una realidad, discernimiento. Eva. Yo no percibo esas cosas, entonces me alegro hablar contigo y que me lo cuentes y yo luego lo llevo a mi vida y puedo decir, pues esto me cuadra bastante o esto, voy a ver si le doy una vuelta o voy a buscar información en otro sitio. Y es lo que hacemos. Claro. Ya, claro. Sí, sí, yo también, ¿eh? Yo Claro. también. Claro. Pero bueno, la verdad, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Todo depende del color de piel. ¿Qué es mi verdad? Cambia el chip. Porque si tú dices qué es la No, si verdad, no es hablo que de te queda mí. con el absoluto. No, No, verdades Claro. absolutas no No existen. las hay, no las hay. no. Existe tu verdad en este momento, que tu verdad de hoy puede ser que mañana ya sea, las teorías de hoy, mañana ya son viejas. Sí, sí, O si las no hablo de teorías de mí, ayer, hoy Milagros. ya son viejas. No estoy hablando de mí, Milagros. Estoy De hablando lo que sea, porque de lo que expongo sea. para, De, para, para hablar de ello, pero no hablo de... pero es que es así, tuyo o del Sí, mío o de todos. Las teorías de ayer hoy ya son viejas. ¿Por qué? Porque estamos continuamente cambiando. total, total. Que tú te lo planteas, pues me parece magnífico. Que tú tienes esa capacidad que otros no tenemos, pues no la tenemos. No, yo no tengo ninguna. Digo que simplemente pienso. Pues, ¿y eso no es una capacidad? Bueno, hay gente que piensa más. Yo pienso, simplemente pienso. No, me Pero es planteo. que hay gente que no piensa. Es que hay Bueno, gente hay que no gente que... piensa. Ya, bueno, Hay ya. gente que no piensa Pero Hay ¿sabes verdaderamente, por gente que no qué? piensa y que eso es se lo deja triste. llevar Pero por ¿sabes por qué? No, ¿Sabes por qué no piensa? Aquí lo dice perfectamente. Porque cuando eres mayor tendrás tantas preocupaciones y trabajo y cosas que hacer que no tendrás tiempo de hacer nada ni por tus hijos. Lo pone aquí. Están aunque te programados. diga eso, hay mucha gente que no piensa porque no se quieren complicar la vida. ¿Por qué están programados? Pues eso. Sencillamente, porque no Pues se eso. quieren complicar la vida, porque quieren una vida cómoda, una vida de satisfacciones materiales. Por eso sí, no e piensan. inmediatas. Porque si la gente de verdad nos planteáramos todos, pues nos llevarían un poquito más lejos. Y habría a lo mejor menos desesperación, y habría menos frustración, y habría menos sufrimiento, y la gente estaríamos más alegre, y la gente estaríamos más comunicativa. Nos complicaríamos la vida, sencillamente, y la gente no quiere complicarse la vida. Pero hay Quieren mucha vivir gente... una vida fácil, una vida cómoda. Claro, Y el pensar, buscar te esas hace, verdades, buscar esas verdades requiere tiempo. Cuando uno investiga, cuando uno lee aquí, lee allí, cuando uno habla aquí con alguien o habla allí con alguien y comparte ideas Lleva y horas. saca sus conclusiones, Sí. lleva horas, días, Horas.
Yo llevo toda la vida. Toda la vida llevo. ¿Qué iba a Pues darle decir? gracias a Dios, bonita. Porque Sí, es eso que es yo un también. don. Eso es un don. No, Eso no no es es un una don, no. desgracia, ¿eh? No, mujer. ¿Cómo que no? Eso es Mira, un don. yo te voy a contar. Cuando yo era El joven, plantearte continuamente las cosas, eso es un don. Eso no todo el mundo es capaz. Te digo yo que no. Que eso es una minoría. ya, bueno, no sé. Tú no lo sabes, pero yo sí lo sé, que soy más vieja que tú. Eso es un don. Eso es un don. Eso no lo tienen la mayoría de las personas. Reconócelo como lo que es. ¿Que por qué te lo Bueno, planteas tú? Pues porque te han dado esa capacidad. Claro, tienes muchas inquietudes, Tienes muchas inquietudes, muchas tienes mucha preguntas. capacidad y por eso es un don, reconócelo y bueno, pues no agradécelo. sé. Pues claro que lo agradezco. Bueno, Pues lo que, reconócelo y agradécelo, porque lo lo, lo, tienes. lo Y que no chico, ¿eh? no, no, ya. Y no chico, que te dolerá mucho la cabeza, que te sentirás tremendamente incomprendida, ¿vale? Todo eso son gajes del oficio. Ya, sí, esto sí. La Oh, verdad. claro, claro. Si no fuera así, te sentirías como un pez en el agua. Si no te sientes como pez en el agua, es No me porque siento. tienes un don especial que los demás no tienen. Yo salí de la pecera hace muchos, muchos, muchos años, muchos, muchos. Pero quería comentarte, Milagros, esto que has comentado de que el que no piensas porque tiene la vida arreglada, que está muy cómodo y tal, yo quería comentarte la gente que está muy, muy, muy desesperada, que le cuesta llegar a final de mes, que llega a casa reventado y cansado y no puede ni informarse de nada porque lo único que desea es llevarse algo a él y a sus hijos, irse a la cama para volver a trabajar. Esta gente no tiene tiempo de plantear nada, nada. Eso es cuestión de educación. Es cuestión de educación. Y de tiempo, porque falta El tiempo cuando casas, se quiere, cuando de verdad hay una inquietud, se saca. El tiempo, claro, cuando de verdad se quiere, se saca. Eso es claro, cuestión de educación, ¿eh? Es cuestión pero, de valores en la vida. Sí, pero hay veces que no puedes con ello, que estás tan desesperado que no puedes. O claro, tan cansado, Milagros. Pero Es que, a ver, cansado no porque todo... la Sí, vida, sí. porque nosotros no hemos descubierto lo que es la vida. Por eso la gente se cansa. Por eso es voy el por agua. sufrimiento. Porque no se ha descubierto. Porque vivimos sumergidos en la materia y la materia nos ahoga. Porque no somos materia. Pero caramba, Milagros, ¿por La qué materia todo es un esto, vehículo, nada más. por Es qué un todo vehículo esto y no no lo se utilizamos como explica? vehículo. Por eso la gente no puede porque no está viviendo lo que son. Están viviendo otra cosa y están equivocados, entonces no pueden con ello. No es solo porque tengan que trabajar y tengan que preocuparse de los hijos, no ese es el problema. Te lo digo yo que no. El problema es porque la gente no vive lo que son. Viven en otro nivel que los ahoga. Si la gente viviéramos todo en el nivel que nos corresponde, la vida sería otra cosa. Mucho, mucho más llevadera. De Pero hecho, tenemos que descubrir quiénes somos para poder transmitirlo, Carmen. Tú estás diciendo que por qué en los colegios no se da esto, pues porque realmente, a ver, yo desde mi papel hago lo que puedo y os puedo asegurar que de verdad que hago un montón de cosas que están fuera los programas. de mi labor como docente, de verdad. Claro. Porque a veces digo, madre mía, como venga un día la inspectora y me vea que estoy haciéndoles una relajación, una visualización y que los estoy llevando a un punto para que ellos vean otras cosas, que cuando luego voy a la semana siguiente voy a esa clase y me dicen, profe, esta semana también vamos a hacer el viaje. Pues es increíble, pero digo, como venga algún día la inspectora, me van a crujir. No te crujen. No me crujen porque ya saldría yo a decir exactamente, esto tiene unos objetivos, unos contenidos, un tal, y esto está hecho porque hoy necesitábamos hacer esto,
porque ha surgido y yo lo defendería. No te, Pero no te tela, crujes, no te tela. crujes. Te digo yo que no te crujes. Me he perdido, Pero no me he podéis ni perdido. imaginar. Sí me Me lo he imagino perdido. porque he vivido en casa un magisterio muy especial. Por eso hablo con conocimiento de causa. Porque me ha tocado muy de cerca conocer lo que son verdaderos profesores preparando gente para la vida. Y no tiene nada que ver con los programas escolares, nada. Claro. Por eso te hablo con conocimiento de causa. Ni te va a crujir, ni te va a llegar, ni te vas a preocupar. No, Te no, vas a yo no seguir estoy preocupada. con tu misión si Yo la todos los tienes muy días clara. Te lo digo por experiencia, ¿eh? disfrutando todos los días de lo que me Pues llega eso y cada es lo día que, más. pues claro que sí. Y ya puedes vivir tranquila que no te va a llegar nunca. No, Estás pues eso ya lo sé. protegida Sí, totalmente. sí, eso lo sé. ¿No? Entonces, Ay, Lo María sé José, totalmente. me he perdido. ¿me estás dando la razón? Sí, Así es. claro que lo... A ver, mis alumnos están, pues eso, yo estoy súper agradecida a la vida por la labor que tengo. He luchado mucho por estar donde estoy. He renunciado también a mucho, no me pesa, porque creo que lo volvería a hacer. Y bueno, pues día a día yo disfruto mucho porque creo que he descubierto el secreto de la vida, disfrutar con todo lo que se hace. Estoy en mi camino porque sé que este es mi camino, a pesar de que me sigo formando porque las Eso no se capitas acaba nunca. estas capitas que tenemos que quitarnos todos los días y que los niños... Eso no se acaba nunca. Claro, El formarte Milagros, no es se acaba que nunca. Y el que se sinceramente conforme todos con los lo que días... tiene, malo. No. Incluso cuando llegas todos los días a clase, mira, es que me río porque estoy haciendo, que precisamente ahora intentaba seguir con mi curso, pues porque de alguna manera me lo exigen en mi trabajo. Es un curso de mindfulness, de atención plena y Sí, todo eso, sí. y la verdad es que me está encantando. Muy bien. Y cuando yo lo llevo a la práctica con mis alumnos, es que me encanta porque es que me veo diciendo, Iker, tus deberes, a ver, no, primero digo, a ver, ¿hay alguien que no ha hecho los deberes? Miro hacia mi derecha, miro a Iker, que es un niño nuevo que tengo, y me mira así como diciendo, que me va a pillar, y yo ya lo he pillado antes porque son vagos redomados. Y entonces le miro y dice, es que el ejercicio tal, digo, el ejercicio tal, si no has hecho nada. Y el tío empieza como a buscar excusas. Y entonces yo me acuerdo del curso de mindfulness y digo, respiro, tomo conciencia, cuento hasta 2000 y entonces digo, Iker, deberías haber hecho los deberes. No los has hecho, no pasa nada. Pero ten en cuenta que esto no se puede repetir porque si no, no vas a avanzar, tus objetivos tal. Y entonces ya cuando termino, hay un niño al fondo de la clase que dice, Iker, si la profe te lo dice por tu bien, y yo cierro los ojos y digo, Qué bueno. Qué bueno. y digo, ay, qué bueno. Qué bueno. Qué No, bueno. me está sirviendo porque en otras ocasiones hubiese dicho, Claro. ¿cómo que no lo has hecho? Dame tu agenda. Se lo voy a decir a tu padre porque esto no puede pasar así, tal y cual. Y entonces, mira, me río porque es que de verdad. Y entonces, claro, el tío se queda como diciendo, ahí va, si es que no me va, ni siquiera me va a regañar, no me va a decir que me quedo sin tal. Y entonces aprovecho en ese mismo día, porque él viene y necesita mi aprobación. Entonces llega y me enseña la agenda y me dice, profe, mira. Digo, pero qué bien lo tienes. Ay, cómo me empiezas a conocer. Ay, qué bien lo tienes. Ay, cómo me gusta. Me encantas. ¿Ves? Yo sabía que tú ibas a... Y entonces desde ese momento que yo le dije una cosita así, todos los días hace algo y tal y no sé qué. Y hoy hemos tenido un examen y entonces
Bueno, cuando he dicho, venga, os dejo 5 minutillos para que repaséis y tal, dice, pero ¿de verdad que vamos a hacer el examen? Digo, claro. Digo, seguro, digo, no sé si tú no has estudiado. Se queda así como diciendo, bueno, al final ha aprobado, ha sacado un 5,25 y he dicho, y no has estudiado. Si hubieses estudiado, hubieses sacado un 8, pero no digo nada. Qué En fin, bueno, historias para no dormir. qué bueno, qué bueno. Pues me alegro que sigas con tu... Sí. Hola Sí, Marita, está saludando. Hola guapa, bueno. Hola, Marita. bienvenida. Bueno, bonita, yo me voy a tener que marchar. Lo Vale, siento, mi alma, Milagros. pero os agradezco un montón esta charla Gracias por estar ahí. y hasta Un la besito próxima. grande. Chao, Hola, Marita, preciosa. hola. Hola, Adiós, bonita. Milagros. Chao, bonita. Chao, Hasta Milagros. luego, No te Milagros. vayas, no te vayas, Milagros, no te vayas. Quédate un minuto más. A ver, dame una devolución, Milagros, que me gustan tus devoluciones. Quiero participar, bueno, contando un poco esto de la verdad, ¿no? Es una pregunta tan amplia como la vida misma, porque considero que la vida toda es una gran pregunta. Ujú. Y preguntarnos y saber si algo es verdad o no es el resultado del día a día. Lo que sucede, me parece, es que nuestra verdad es verdad cuando encontramos al oponente o a la situación, le encontramos un resultado. El tema es que cuando el resultado se cree o uno lo considera que es positivo, de acuerdo a una opinión o a una postura o al resultado de un trabajo, como cuenta María José, si ese resultado, digamos, nos gratifica o, ¿no es cierto?, nos llena de gozo, ahí vamos a estar seguros que estamos en la verdad. Ahora, cuando vamos por un camino y de repente se baja una barrera o se intercepta un imprevisto, y ahí ya la cosa, digamos, sigue siendo verdad, porque eso que está pasando es lo verdadero, pero aparece la opinión o el juicio, y bueno, y por qué no la decepción de que esto que al final yo creo que es así, pero... Y ahí es donde la vida empieza a darnos las segundas oportunidades. Entonces la verdad es tan variable como personas somos, tan variable como días Claro. aparecen, tan variable, pero la verdad es personal, no hay una verdad clara. Absoluta, ya lo he dicho, la verdad no es absoluta, la verdad es mi verdad. Claro. La verdad es personal. Cada persona tiene su verdad. El tema es lo que hacemos con los resultados. A veces, claro, por eso la vida nos sorprende y por eso a veces nos encontramos diciendo esto que también plantea María José, cuando dice, porque yo antes hubiera hecho esto y ahora, bueno, la verdad de María José cambió ahora y ahora se planta en otra postura porque su desarrollo, su crecimiento, o tal vez ya sus ganas de, no sé, ser distinta, la hacen que se sienta más satisfecha consigo misma, porque también el decidir vivir en una situación de verdad o no tiene que ver con estar contentos o conformes con nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Con nuestros actos, entender que si nos equivocamos también es responsabilidad nuestra, nunca es del otro. Entonces la verdad siempre está adentro nuestro y lo que reflejemos afuera, el otro verá si nos baja la viña como qué verdad o nos dice no. Y ahí es donde nosotros debemos seguir con el mismo amor a la vida y aceptar a aquel que nos dice no, o que opina distinto, o que... Y ahí viene la grandeza humana, ¿no? Cuando sabemos incorporar las verdades del otro, o por lo menos también las negativas.
no sé, a mí se me hace que tiene mucho que ver con eso, con el Bueno, cambio. es lo que decía antes Milagros, que si entra en coherencia con tu pensar, es verdad, pero si no entra en coherencia es una mentira, digámoslo, o no es tan verdad, ¿no? Claro, la coherencia de uno mismo. Pero es que hay gente que no es coherente nunca, que no puede, no piensa una cosa, aquí tiene otra que porque se lo han puesto así, que tiene que ser así, y expresa otra, con lo cual nunca sabe, es inseguro, nunca sabe qué hay de verdad, qué hay de mentira, si tiene que agarrar a los demás, no sabe discernir. Pero eso es bueno un poco vivir así en el no sé todo, ¿no? O en la duda o en el querer cambiar. Es positivo, me parece a mí, porque eso nos pone, como decía Milagros, a repensarnos. Claro. Permiso, me llegó una encomienda, voy a recibir al... Ok. Ok. Y yo lo siento, pero me tengo que marchar. Vale, Chao, Milagros. Muy bonita, bien, chao. Milagros. Gracias. Besitos. Nos vemos. Hasta luego. Pero la cuestión es la siguiente. A ver, cada uno tiene su verdad y para cada cual es su verdad. Cuando hay otra persona que entra en esa tesitura y como que te rebate su verdad, es su verdad, tú tienes tu verdad, ella tiene su verdad. Y si entra en contraposición, digamos que hay que ver los matices. La cuestión es encontrar un punto entre las dos personas y seguro bueno, que hay un entendimiento. La cuestión que decía Marita es cuando una persona no es coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, Claro. eso, a ver, es su historia, o sea, no es coherente con su vida y con sus pensamientos. Entonces, eso si te afecta a ti es porque esa persona te está haciendo de espejo y entonces tú te tienes que poner a pensar, oye, que a lo mejor estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Pero si no entra en contraposición contigo, pues entonces tú estás viendo a esa persona y dices, bueno, pues ya se dará cuenta porque es su camino. Está Pero en cuanto respetando. a mí no me interfiere, pues digo, bueno, pues Claro. es que a mí Y, no me... Bueno, de vale, esa manera respetas la verdad del otro. por supuesto, porque tienes que dejarle su camino y su libre albedrío. Es que aquí estamos hablando de la verdad entre personas, entre dos, tres, entre un... Pero yo hablo, bueno, el título de la charla ahora es igual, ¿eh? Pero podemos Sí, que es hablar muy por general. extenso, pero la verdad de lo que vemos es verdad. Todo lo que nos meten, nos enseñan, casi como si fuera un teatro, ¿no? Que digo yo, ¿es verdad o es una historieta? Corremos el velo a ver qué hay, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿No es verdad? Hay muchos, por ejemplo, personalmente hablando, yo veo muchas conferencias, muchas cosas, veo muchas, excepto televisión, radio y periódicos, veo de todo. Y veo muchos vendedores de humo y la gente los sigue como si fueran la Virgen María, no sé, y y se arruinan. Y digo, pero no lo ven, la gente no lo ve realmente y no lo ven. Y después tienen unos problemones, yo digo, pero, o políticamente, o el sistema, todo, ¿no? Las cosas, digo, la gente no lo ve realmente. No, No Eva, la gente lo necesita ven. alguien a quien seguir. Por eso hay tanta gente seguidora de políticos, de ideas, de ideólogos. Y eso es, Eso claro, nunca. eso es porque siguen a un ídolo. El ídolo es pues una persona a la que tú le das tu poder. O sea, fíjate que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Claro, Tú tienes tu poder y se lo das a otra persona, con lo cual esa persona que no tenía de alguna manera absolutamente nada, tiene tu poder, pero claro, como la empiezan a seguir 2, 3, 20, 5.000, entonces se convierte realmente en un ídolo. Y ese ídolo, pues incluso puede vender humo, pero si para ti tú le has dado tu poder, tú le vas a seguir pie juntillas. Tenemos el ejemplo más claro que hay, Pero que son totalmente. los políticos.
total. Y la gente les sigue en una idea, en una creencia. Y la Pero no gente solo los se políticos, pega y mata por Sí, sí. esas ideas. pero Porque no solo, gente Carmen, joven que mata a otras personas porque han cogido esa ideología de esos políticos y no conciben que haya un chico que tiene una tendencia homosexual, o no conciben que haya, etcétera. pero Carmen, mira, más allá de la política, porque digamos que la política, digamos que Es una parte tienes más. tienes que tener unas bases, unas Claro. creencias, unas vivencias, unas motivaciones muy particulares. Pero fíjate, yo que estoy en el campo educativo, me fijo en mis alumnos. Jolines, unos son del Barça y otros son del Madrid, acérrimos. Y bueno, 4 o 5 que tienen mucha personalidad son del Atleti. Entonces digo, Los me sufridores, los encantan. eternos sufridores. Pues yo Qué también, bueno. porque he aprendido con mi marido y con mis suegros a decir, "Joder, qué personalidad tiene", sinceramente. Pero a ver, ahí estamos. O sea, ¿qué es verdad, qué es mentira? Estos son los mejores, estos no. Cada No, uno lo siente de esa manera. Y claro. entonces depende de lo que tú estés viviendo, depende de lo que tú estés hecho, vas a sintonizar más con unas cosas o con otras. A mí digamos la política, digamos que me gusta dejarlo aparte un poco, pues porque, jolines, pero yo que vivo de cerca esto de lo del fútbol, ¡buah! Es que no os podéis ni imaginar. Es que los chavales, es que casi se pegarían. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, lo que ha pasado en Pero, España durante siglos. pero vamos a ver, ¿de dónde se puede pensar una persona la cantidad de millones que mueve esto? Pero Vamos a ver, fíjate que claro. una persona, Carmen, una persona, por ejemplo, que tiene tal cantidad de millones de euros, ¿no podría donar parte de lo que tiene para un montón de personas, polines, que no tienen ni para comer? Pues ahí lo tienes. Hombre, por favor, Tienes el ahí mejor están dando la ejemplo. calidad humana, que es Claro. muy escasa. Pero Entonces, en cuanto vamos a eso, los inicios. Vámonos a los inicios. ¿De dónde viene el fútbol? Esto me lo enseñó mi marido y es verdad que él es muy objetivo luego en ciertas cosas. ¿De dónde viene el fútbol? El fútbol es distracción. Los dos grandes equipos, ¿de dónde vienen? El Real Madrid fue un equipo de fútbol creado por Franco. Fue creado como opio del pueblo, para darle al pueblo un y sigue entretenimiento siéndolo. junto Ahora con más. los toros. Los toros Sí. y el fútbol eran el opio del pueblo. ¿Cómo salió el Barça? Cataluña siempre ha habido las historias, que yo no tengo ni idea lo que ha habido, lo que es verdad ni lo que es mentira. Pero Sí, yo no me creo nada, porque no lo sé. No viví allí las épocas. Cataluña ha la estado historia. siempre en ese lado de la diferencia. Entonces sacó su propio. No, perdona. Esto es otra mentira. Esto es lo que te han hecho creer. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Yo sí, porque yo vivo aquí. Yo sí. Este es el problema. Pero bueno, sacaron su equipo de Verás. fútbol, que es el Barça. Los dos grandes equipos que hay en España son el Barça y el Real Madrid. Sí. ¿Qué nos han enseñado a través de la política? A odiar a los catalanes. Claro. Y al revés. Y a los catalanes al resto de España. Pero el que no quiere. Santo cielo, por favor. Discernir. Por favor. Yo nunca. Busquemos la unión, no la ruptura. Pero siempre se ha dicho, divide y vencerás. Es lo que digo, claro, divide y vencerás. Por eso yo nunca he hecho caso ni a los de aquí, ni a los de allí, ni a los de arriba, ni a los de abajo. Exactamente. Somos todos, ¿cómo se dice? Espectadores. No me sale la palabra, pero bueno, vivimos en el mundo, vivimos, claro. y me da igual, esta vez nos ha tocado vivir, a Eva le ha tocado nacer en Cataluña, a nosotros nos ha tocado nacer aquí,
Nos ha tocado España, pero igual en otra vida nos ha tocado en Rusia, nos ha tocado en África, nos ha tocado en Tailandia, porque hemos experimentado todas las experiencias de todos los países. Hemos sido violadores y violados, hemos sido asesinos y asesinados. Todos experimentamos, toda la dualidad la experimentamos en nosotros mismos, de todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero buscaríamos a la hora de los países fusionar a las personas, no dividirlas. Y siempre hay sea la política, sea el fútbol, sea seguidores claro, de... en el eterno problema del divide y vencerás están los unos, los otros, y eso crea polémica. Y si crean polémica, generan gastos y generan historias. Y entonces ahí está todo el tema. Entonces, no dejan meter la zarpa a nadie más. ¿Por qué todo el dinero que va para repartir a los demás partidos, si el dinero que tienen que repartir entre el Barça, el Madrid y todos los demás fuese equitativo, no solo serían el Madrid y el Barça, estarían todos los demás. Es que no dejan meter a ninguno más, porque no hay igualdad, porque les dan a este y al otro una barbaridad. Pero porque ha interesado, mira, ha interesado. Claro. Que, por ejemplo, ¿por qué no lo han hecho? Esto es un ejemplo. ¿Por qué no han hecho esa versión con el País Vasco, con el Athletic de Bilbao, ¿no? Me parece el Real Sociedad. Que se llama. Sí, el Real Sociedad. Sin embargo, el Real Sociedad está ahí ocupando su puestecito, pim pam, él va a lo suyo, y políticamente no hay esa fuerza que hay entre el Barça y el Real Madrid. Bueno, ya sabemos que los políticos aquí o donde sea, yo porque no entiendo ni en política. Yo creo que eso ocurre en todas partes. Exacto, en todo el planeta, si es que estamos en un planeta, que tampoco lo sé si es verdad, usan cualquier herramienta para cualquiera, la que sea, que te enfrenta, pero sacan beneficio, perfecto, te enfrentan, ya está. Entonces, no creo en nadie. Bueno, pues fíjate, respecto a si estamos en un planeta, ¿tú has observado en la calle, mirando al horizonte, cómo tú ves el cielo y es redondo? Yo te puedo decir muchas cosas del cielo, porque tengo muchas fotos y además lo observo cada día. Estás mirando al mar, frente al mar, y ves cómo el cielo se une con el mar, pero terminan los lados siendo redondos. Siempre mires donde mires. Pero es que tu ojo es esférico. Pero yo no veo todo esférico. Yo veo un cuadrado y sé distinguirlo de una esfera. Entonces, eso es lo que a mí me alienta a pensar que donde sea que vivimos es esférico. ¿Por qué no vamos a ser un planeta? ¿Qué seríamos si no? ¿O una galaxia? ¿Qué seríamos? No lo sé. Simplemente digo que no lo sé, que no me lo creo al 100%. Hombre, nunca. claro, pues tú imagínate no sabemos a Cristóbal Colón, que pensaba, que no sabía que la Tierra era redonda, y entonces llegó al este por el oeste. Dio toda la vuelta. Esto es lo que te han dicho, María José, cuidado. Ya, pues... Esto es lo que te han dicho, que la historia está tergiversada, borrada y rehecha. Eso también. Todas las historias, la de aquí donde vivo, las de fuera, todas. Incluso la Biblia se ha hecho tantas veces que ya el juego del teléfono, lo que Pues llega ya es, tienes que intuir algo, pero Eva no. nos hace planteárnoslo todo, ¿eh? ¿Te das Claro, cuenta? hombre, Es tan inquieta ella, es tan inquieta. Claro que es verdad, en realidad, que es verdad. Pues que yo mira, para mí es verdad, Eva. aquí, ahora. En la última serie que he visto, que he llorado, los Medici, chicas, los Medici. No lo he visto. Por favor, los grandes mecenas de Florencia, de mi Firenze. Es que yo cuando fui a Florencia me encontré súper bien y ahora lo he sabido. Es que yo era. Mi marido se ríe porque fue lo mismo que dije cuando llegué a Estambul.
yo cuando llegué a Estambul lo único que decía, yo soy de aquí, qué bonito, qué bonito. Yo soy de aquí, qué bonito, qué bonito. Me pasé todo el viaje diciendo eso. Es espectáculo. Es la primera vez que me ha pasado en un sitio de llegar y decir, qué bonito, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Es que no pareaba. Y entonces me encantaba ir a las mezquitas y todo. Y es que cuando oía la llamada a la oración, es que yo decía, ay, que me encanta. Y mi marido temblaba de miedo, decía, oh, ¿A dónde me va a meter esta mujer? Nos van a me raptar en encantaba. algún sitio. Hasta los perros rezaban. Tengo unas grabaciones de cuando se ponían al tema de la oración, el muacín, que llamaba la oración y tal, y los perros los tengo grabados, cómo le seguían haciendo ¡au! ¡Au! De verdad, increíble. Ya os lo enseñaré. Vale, muy bien. ¿Dónde dan esa serie? La tenemos en Movistar, la tenemos, y Ah, en vale. Netflix también. Movistar y no sé si en Netflix, No pero tengo nada de eso. los Medici, de verdad, los grandes mecenas. No tengo nada de Yo eso. he llorado, Pena. he reído, he disfrutado como nunca. Porque a mí lo del tema de los mecenas es que me encanta, me encanta. Y he entendido muchas cosas con esa serie. He visto el arte con otros ojos. Me ha Claro. encantado. Yo cuando Me ha estuve en Italia encantado. también aprendí muchas cosas que no me hubiese imaginado nunca. Buah. Italia, qué bonito. ¿Y sabes qué me explicaron de los Medici? ¿Qué? En Venecia, me explicaron que antiguamente todos esos calabozos que había en Venecia y tal, dice, allí sabes quién iba aquí, ¿no? Y luego al Puente de los Suspiros y tal. Sí. Esto, un guía de allí, un hombre mayor. Y digo, pues no sé, ladrones. Dice, no, 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 no. La gente que ponían en estos calabozos, sí que habían maleantes, claro, pero también estaban los que habían corrompido el poder en los políticos, digámoslo así, los poderosos. Y claro, dice, por eso el mejor sistema político que ha habido siempre, que se instauró aquí, para terminar con esto, fueron los Medici. Y digo, ¿y cuál fue? ¿Cuál era? Y nos explicó. Dice que se reunían en una sala que está en un cuadro allí, quizá bueno, no sé cómo se llama, porque yo en arte no entiendo, ¿eh? La señoría. Se llamaba La Señoría. No lo sé, es Sí, precioso. sí, yo te lo digo. Y se reunían y votaban. Sí. Votaban a ver quién quién iba a ser el presidente, el mandatario, llámale como quieras, ¿no? Y que no se equivocaran, porque si ese hombre, al llegar al poder se llevaba el dinero, robaba, saqueaba, lo que fuera, Lo le cortaban. colgaban. Sí, pero no a él, al que le había votado. Así se aseguraban siempre, siempre de que la gente fuera honesta para el pueblo. ¿Qué te parece? Increíble. ¿Verdad? Yo me quedé, pero si esto digo es maravilloso, digo, esto es lo mejor que se podría hacer. Y pues esto es lo que se hacía aquí. Y siempre iba bien. En Ya, fin, pero ahora mismo estamos en un momento en el que nadie da la cara por nadie. hombre, claro, ahora con Sálvese todo quien pueda. más cara de lo que hay, de lo que se ve una Yo cara no he de señora. sido. Yo no he sido. Yo no he sido. ¿El Claro. qué? No, lo que dicen ahora. Yo Yo no he sido. no he sido. Perdona, Cuando algo ocurre, nadie. Y si es Nadie algo hay- positivo, Claro. me las cuelgo todas. A ver, claro. Mira, ahora es que Fernanda está comentando por el chat. Dice qué bonito que es el David de Michelangelo. Y Oh, sí, yo no os también podéis ni lo imaginar vi. qué bonito. Si no lo habéis visto, el David de Sí, Miguel sí, Ángel. sí que lo vi, Oh, sí. Sí, yo oh, sí. oh. Pues fíjate que el guía nos comentó hace muchos años, que fui, más de 20, nos comentó allí, dice, bueno, os voy a explicar una historieta que cuando lo estaba terminando, se ve que para los que tenía que ser esa escultura, que ahora no sé porque no me acuerdo, le dijeron hoy, o unos entendidos también,
la nariz está mal, ¿eh? La tienes que retocar, esta nariz. Ay, sí, 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 no se preocupe, no se preocupe, la voy a retocar. Y sacó un poco de polvo de mármol que llevaba, que estaba lleno, y hizo, hizo como que le daba, ¿no? Digo, mejor así, dice, sí, sí, ahora está perfecto, ahora sí. Tú imagínate lo que engañan las cosas, las actuaciones de las personas, y mucha gente no se da cuenta o no nos damos cuenta. Yo también he caído, ¿eh? Con muchas cosas, pero a veces lo que decíamos, ¿no? Nos venden, no sé, cosas que no son verdad, que son mentira. Bueno, pero por lo que estoy hilvanando cuando escucho, es justamente la verdad es lo que nos hace bien creer. Porque acá vos misma, Eva, estás hablando de historia y bueno, a vos te gustó creer eso que te contaron de la cárcel. En cambio, cuando se habló de Colón o no sé qué, ahí dijiste, bueno, no, pero te han mentido. O sea que No, ahí, no, lo ahí está. de Colón Ahí, tampoco me... Uy, hay mucha historia de Colón, ¿eh? por eso te digo, entonces la verdad está en lo que cada uno de nosotros cree. Y todos creemos de acuerdo a lo que nos gusta o a lo que tenemos la capacidad de hacer o de comprender. Así que me parece que a mí la verdad tiene que ver con la comprensión de las cosas, que por supuesto, como se está diciendo desde el inicio, es personal, es única, pero, pero está muy bien porque está hermoso que cada una de nosotras crea en una verdad diferente, porque eso hace el crisol de verdades y eso hace el crisol de variables y eso hace el crisol de opiniones y eso nos hace humanos, por sobre todas Nos las cosas. hace crecer. Se prende. Sí, así que es hermoso creer en nuestra verdad. Lo importante es eso, me parece a mí, que si creemos en nuestra verdad, que la podamos defender, la podamos validar por sobre todas las cosas. Si estoy hablando de una verdad que creo es mía, bueno, poder dar constancia de esa verdad, poder hacerle entender a un otro que eso que yo veo como verdad, por ahí le despierte un poco la atención o la intención de ir por ahí. Claro. Así que vamos armando nuestras verdades, pero lo interesante sería, aparte de armar nuestra verdad, vivir en coherencia con lo que consideramos verdad. Claro, es Si, que se claro, trata de esto, de nuevo, que dices tú, compartir cosas, hacer entender algo para que el otro luego decida lo que quiera, pero nunca imponer una verdad, porque apartas ya a la persona, o no, a lo mejor ya cae pero eso es que tenemos que tener ahora, capacidad por de... supuesto que hay verdades que no se las puede negar. Si acá estoy con un sol de media tarde, bueno, eso no puedo. Nadie me va a contradecir que yo estoy en un sol de media tarde. O sea que el aquí y ahora me parece que es la única verdad absoluta, es esto, Claro. lo que estoy dando. Todo lo demás, lo que ya pasó, y bueno, si a vos te gustó pensar que la Tierra es redonda, vas a defender esa verdad. Y si el otro no lo ve así, y bueno, va a defender. Pero en lo personal, convivo con la verdad del presente. O sea, para mí la verdad es el presente. Sí, sí, total, es lo que he dicho, Pero claro. bueno, hay cosas que Pero son... bueno, yo te comento, yo no es que... El agua mojada Yo no creo nada. Al 100% digo que nunca me creo nada, ¿eh? Nunca. Nunca es nunca. Y haces Nunca. bien, Nunca. y haces bien. Lo pongo en cuarentena, mira como esto que pasa, que tampoco me lo... Bueno, Claro, eso. pues fíjate, Eva, que ese es uno de los principios de la Cábala, ¿verdad, Carmen? Pon en ¿Cuál? duda Todo lo que llegue, escuches. todo lo que escuches. Y hemos No, empezado, yo creo que casi así, ¿no?
Es que poniendo empezaba en así, duda, claro. hemos empezado así, poniendo en duda, pon en duda todo lo que llegue a ti, Claro. investiga y saca Es que tus propias conclusiones. además, fíjate, si pones en duda las cosas, puedes empezar a crear algo tú. Claro. Si lo das por hecho, ya no creas nada, ya está hecho. Ahí está la riqueza. Claro, claro. Algo llega a ti, es como una semilla y depende de ti de que germine o no. Si tú la riegas, la cuidas, germinará, florecerá. Pero si llega a ti y tú no le haces caso, bueno, pues es como si nunca hubiese llegado, morirá. Por eso que si te dan una flor y ya te la dices, ay, mira, ya está. No, pues quítale las semillas, haz tú, crea, ¿no? Porque si no, ya te quedas con eso porque lo ha hecho otro. Pero tú también tienes poder de hacer cosas. Tú también, Bueno, ahí se me ocurre que hay una verdad como en potencial. Y por ejemplo, me voy a remitir a una verdad. Yo hace unos años que tengo mi casa. Acá en mi país es bastante complejo. Para la clase trabajadora es muy complejo tener una vivienda. Bueno, yo he tenido la bendición de tenerla. Y me ha llevado muchos años de reformas y cambios. Y había un potencial en mí desde que logré tener mi casa, digamos, una verdad potenciada, que era tener una planta de jazmín. Y ahora, o sea, esta primavera el jazmín me floreció. O sea, que hoy es verdad que tengo un jazmín, pero fue una verdad en potencial de hace muchos años, o una ilusión de que alguna vez tendría una casita con un jazmín. Entonces, ahí me parece que viene lo sabroso de vivir. Esto de crear y de co-crear con la línea de tiempo, con la espera, con el deseo, con el alinearte entre lo que realmente querés con el corazón. Y bueno, a algunos les llega, para muchos tener una planta de jazmín es una gran pavada y para mí es un gran logro. Entonces, ahí está el parámetro de variables, de verdades, en tiempos, en calidad, en cualidad de verdad, en formas. Entonces, bueno, eso no te da otra razón para pensar que la vida es maravillosa y bueno, y que nos da siempre el potencial. Por esto que vos decías, se me vino esta imagen, esto de sembrar algo, eso es una verdad en potencial. Entonces, por ahí a veces corrernos de la verdad concreta, de la estadística, de bueno, las fechas en la historia, del pasado, dejarla ahí y respetarla, porque obviamente también fueron seres que la escribieron, que la vivieron, que la plasmaron, pero también ir a una verdad en potencial, para que después sea tu verdad, ¿no? Pero bueno, algo así, ir como entramándonos entre lo que pretendemos, entre comillas, y cómo generamos eso que pretendemos, o sea, por dónde lo vamos a buscar, por dónde lo vamos a cultivar, con qué herramientas, porque a veces, no sé, la ansiedad o la poca paciencia o el entregar todo a que lo haga un otro, o el mirar hacia el otro lado y decir, mirá, él lo que tiene y yo no. Entonces, a veces pasamos muchas veces buscando una verdad fuera de foco. Es como que no nos enfocamos. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de tener, hoy una persona me decía, ella tiene un comercio y bueno, maneja WhatsApp, como todos, ¿no? Pero es un poco desafectada de mirar el celular. Entonces yo fui y le ay, fulana, no miraste que te dije que venía, menos mal que te encuentro. Ah, no, sí, le digo, me he dado cuenta que sos bastante
desvinculada con el celular. Entonces me dice ella, sí, porque yo no puedo estar mirando. Y le digo, pero ¿sabés lo que pasa? Que si uno hoy en día tiene un dispositivo, es para mirarlo, porque si no, no lo tengas. Es decir, si vos tenés un dispositivo, hay un canal abierto de comunicación. Entonces ella me dice, sí, pero me dice, vos porque trabajás con el celular. Mira, le digo, yo trabajo con el celular, pero entonces empezamos así, ella me daba sus explicaciones y yo le quería hacer entender que debemos alinearnos. Es como, no sé, ya te digo, tener un celular puede ser que 1 hora estés ocupado y no lo mires, 2 horas, por supuesto, pero digamos, no puedes decir, a mí el celular no me interesa mirarlo, yo no lo tenga. Y ahí aparecen, es una pavada, pero como esa incoherencia, hay muchas a lo largo del día y de la vida. Entonces ella me decía, pero vos, porque siempre esto de ir hacia afuera, ¿no? De poner al otro en evidencia. Entonces me decía, pero a mí no me digas, dice, que vos cuando estás dando una meditación o una clase de yoga estás mirando un celular. No, le digo, tal vez esa hora no, pero porque dice, porque si no, no podés estar relajada, me hace ella, ¿viste? Entonces ya ahí es como que te ponen en duda que lo que vos haces, lo haces, entre comillas, a medias. Entonces le digo, no, porque vos sabés que estar relajada lo que hace, y acá viene a acotación lo que decía, cuando uno vive relajada, lográs tener mucho más espectro de hacer cosas, porque estás relajada. Podés estar guiando una meditación y estar dándote cuenta que hay alguien que te quiere. ¿Por qué? Porque ese estado de relajación hace que uno esté con una atención, como decía Carmen, o no, María José, con una atención más plena. Una atención plena no es solamente, bueno, estoy tomando un mate y me fijo ahí. No, puedo estar tomando mate y puedo estar atentamente escuchando lo que dicen ustedes y puedo acariciar a mi gata. Y ¿por qué? Porque estoy tranquila. La gente que no puede hacer, o me parece a mí, de acuerdo a mis conocimientos y a mí, ¿verdad? El hecho de estar tranquila hace que podamos hacer más cosas, que seamos más por supuesto, porque te centras más. Claro, te centras claro, mucho más. Claro. Entonces, Cuanto más tranquila, cuanto más, digamos, eso de vísteme despacio, que llevo prisa, totalmente. O sea, porque cuanto más quiero ir deprisa, claro, más despacio voy. ¿Por Sí. qué? Porque Claro. voy con más cuidado, voy saboreando más las cosas y al final consigo más que yendo deprisa, porque si voy deprisa voy como pollo sin cabeza, con lo cual me voy a caer. Vos fijate que esa chuchería del jazmín, yo puedo decir que tengo un jazmín a los 55 años. Es decir, tuvo que pasar media vida para yo tener un jazmín. Y hoy cuando lo miraba y lo filmaba decía, qué increíble, logré tener mi jazmín. Y abrir la puerta de mi casa y estar aromada. ¿Y cuánta gente? Yo diciendo, Marita, y yo diciendo, ¿de quién es este jazmín que huele hasta en el WhatsApp? Hasta en el WhatsApp. Porque yo la verdad es que no había visto el nombre, porque como que yo estaba actuando un poco como pollo sin cabeza. Yo era como tu vecina, yo tengo el WhatsApp, digo, dime por qué. Uy, un jazmín, qué bonito, y le doy, y venga, digo, huele hasta aquí. Y voy a otro porque como no me da tiempo a leer todo, estoy en el colegio, estoy ansiosa por saber cosas, y voy, y venga, uy, qué bonito, y venga, y al otro, y le doy, y a veces no leo, voy un poco a lo que más me interesa, y digo, huele hasta aquí. Claro, y encima de tenerlo, compartirlo con ustedes. Mirá, si valió la alegría, porque ya no decimos más valió la pena, ahora todo vale la alegría. Así que mirá si valió la alegría esperar para después poder compartir mi jazmín con ustedes. Total. Huele hasta en España. Es delicioso. Ves ahora mismo que el mío está hibernando, está entrando en su periodo de hibernación, Claro. que le tienes lleno de flores. Yo tengo uno también que le está costando mucho hacerse grande porque llevo con él un montón de años. Yo qué sé, yo creo que lleva
10 años puesto y hasta el año pasado no ha empezado como a expandirse, pero lleno, 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 no se veía una hoja verde, todo eran flores. Qué bonito y qué bien huele, me encanta el jardín. Bueno, así que, y con respecto a lo del grupo también me pasa que hay videos y cositas que realmente no tengo tiempo no me tomo el ratito para mirar, pero sí, cuando veo algo importante, alguien hoy pidió así como apoyo a Marina, bueno, esos detalles trato de estar presente, pero a veces en el combo del todo filtro bastante porque es verdad que no estoy todo el día con el celular. Nos pasa a todos, Marita, nos pasa a todos. Que hay veces que, pues yo no sé cuántos WhatsApp tengo sin leer, pero es que hoy no he podido dedicarlo a eso, he estado haciendo otras cosas. Pues todo está. Ahora fijaros en una cosa. Sí. Imaginaros que retrocedemos a los años 70, 80. No había internet, no había WhatsApp, no había nada. Y vamos a retroceder. Y quedábamos igual con todo el mundo, ¿eh? Exacto. Más que ahora, no, igual no. Quedábamos con la gente, nos veíamos, nos tocábamos, nos pasábamos bien, nos dábamos besos, jugábamos, salíamos y no teníamos ni móvil ni nada. Y nadie se perdía, ¿eh? Oye, a tal hora en tal sitio. Y si llegaba bien y si no llegaba esa persona, pues mira. Ya quedabas la semana de antes. Exacto. La semana que viene quedamos en el mismo sitio o quedamos en otro. Porque valía la palabra. Claro. La palabra valía mucho. Y no se nos olvidaba, ni muchísimo menos, ni el sitio que habías quedado. Entonces llegaba Claro. el día y no te podías comunicar con la persona para no poder ir. O sea, que había que ir sí o sí. Claro. Ibas a dar plantón. Yo que es lo del plantón y lo de llegar tarde para mí, o sea, no puedo. No, yo no puedo hacer que otra persona me espere porque me parece tan valioso su tiempo como el mío, ¿no? A mí no me gusta que me hagan esperar. Por lo tanto, respeto un montón el tiempo de los demás. Pero es cierto, entonces, como lo vamos a vivir, porque el apagón llegará y nos dejará a todos sin baterías de teléfono, sin antenas que emitan las señales, pues otra vez el apagón, ¿ves? Ayer cuando estaban con el apagón. Mira, se apagó. Llegaremos tan ilustrativa. a lo mismo. Llegaremos. Se apagó. Veremos a ver lo que hacen. Esa es una verdad potencial que más vale mantenerla cuanto más tranquila mejor. Claro. Eso esperemos, porque es en potencial. Esa es la verdad. Claro, que si no se crea ahí el egregor y lo creamos entre todos, más vale que no. Bueno, jóvenes, que yo llevo aquí sentada ya no sé las horas. Yo también, y ayer también, más cosas, o sea que... Bueno, que Marta, estoy encantada de veros. Marta, ¿de dónde sos, Marta, que no te he visto? Tienes el audio cerrado, Marta. Sí, de Chihuahua. Bueno, y tendrás tus verdades. Sí, sí. Sí, nomás como le comentaba a las chicas que tengo dificultad para expresarme, pero ahí vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar. ¿Sabes una cosa, Marta? ¿Tienes una voz de locutora de radio? Vale. Es que me encanta. O sea, es que esta tarde tiene una voz que me encanta. ¡Wow! Gracias nuevamente. Sí, bueno. Sí, que súper bien. Bueno, y Linda, que está ahí escuchándonos, que está diciendo, preparando la comida. Mía, que es que tenemos otras horas. A ver cómo habla Linda, a ver. ¿Qué estás haciendo? Muy bonito, habla Linda. Muy bonito. Sí. No sé. Hola. Hola, Linda. Wow. Primera vez que corro, estaba en compras y dije, tengo que llegar para escuchar. gusto en escucharlas.
muy de acuerdo con todos los conceptos de la verdad o la mentira. O sea, es tan amplio el tema Claro. que pudiéramos quedarnos todo el día. Toda la vida. Sí, sí. Sin embargo, por ejemplo, desde este pequeño mundo en el que me encuentro, trato de que mis verdades, porque tengo verdades, ¿no? Como que soy una zanahoria, ¿verdad? Y no me voy a dejar que no es. Por supuesto, otro le va a parecer, en otro país será otro nombre, pero es zanahoria, ¿no? Bueno, del presente, agradecer lo que estoy entendiendo, agradecer es verdad de este instante, porque también hay una verdad que cambia tan al día a día. O sea, ahorita estaban hablando de algo importante, ahorita que dijiste que antes nos comunicábamos, que antes jugábamos, que antes la palabra, Sí. y ¿sabes qué? Yo todavía respeto mucho mi palabra, ¿no? O sea, y entonces trato de que mis verdades, las que yo pueda mantener, se mantengan, las que me han servido, y las otras verdades que no me han servido, porque hay cosas que te das cuenta que no te funcionaron, bueno, agregar otros conceptos para poderlos cambiar. Creo que quizás aquí el tema es que la información que te llegue sumes a otros, o sea, la puedas aprovechar, pero no para llenarnos de tanta información. No puedo con tanta información, he renunciado a ella. O sea, trato de que mi mundo, lo que tenga, aportar, pero no investigo mucho. Siento que me retienen los conceptos. Ese es mi aporte. Es perfecto, Linda. En esta época, Claro. en este momento de tu vida, es así. Claro. Y a lo mejor dentro de 2 años te vuelves loca a buscar cosas. O sea, vamos cambiando con los tiempos, vamos cambiando continuamente. Así es. Súper lindo. Madre Bueno, mía, pues vaya chicas, grupo, vaya grupo. qué grupazo que Epa, somos. madre mía. Y yo me lo quería perder, si yo solo he pasado por aquí para saludar y al final me he quedado. Este sábado estará con nosotros María Josep Omella, que hablará sobre la biodescodificación, bueno, la medicina germánica y las 5 leyes biológicas, que es muy entendida en esto. Así que os invito al que quiera, que nos oiga, y pues a que esté el sábado, porque es muy, muy interesante, mucho. Y bueno, gracias a todas, compañeras, amigas del alma. Tenemos que cantar un día, antes de Navidad, una fiesta aquí en directo. Yo para canto todos. fatal, ¿eh? Yo canto muy mal, ¿eh? Yo también, pero bueno. Bueno, chicas, no os preocupéis, yo soy profesora de música, os dirigiré. Pues hago un instrumento, tengo instrumentos por aquí. Yo también, yo tengo unos cuantos. Yo también. Pues ya está. Y hacemos una fiesta de Navidad nosotras. Bueno, Sí. nosotros, que hay hombres en el grupo, pero es que no entran. Sí. De vez en No cuando pasa sí, nada, si no entran, cuando nos vean, que cojan su pandereta, su Claro. tribuno Claro, y venga, dale al pandero. pues sí, tenemos que hacerlo. Pues una tarde Claro. quedamos con las panderetas. Vale. Claro, Tiqui, claro tiqui, que tiqui, sí. y tocamos la pandereta. Qué Cantamos, bonito. cantamos un villancico Vale, Sí. y hacemos un brindis con una copita de vino. vale. O Lo con haremos. un mate, Marita, como tú quieras. Pues fíjate que si queréis podemos hacerlo con un villancico tradicional y por otro lado, fíjate, a ver, que yo soy creyente y todas esas cosas, lo que pasa que yo soy creyente en lo que yo creo. Claro, claro. Digamos que mi religión, vale, pero yo soy creyente en lo que yo quiero y creo. Pero fíjate que desde que estoy en el colegio, que ya llevo 22 o 23 años o 24, no lo sé, en la escuela pública, llegó un momento en el que empecé a cantar canciones de Navidad. Siempre pongo una canción de villancico tradicional, pero luego elijo otra que sea rica en valores y que se acerque un poco a la Navidad.
Entonces os voy a buscar una canción de ese tipo que Vale. no sea el arreborriquito o lo que sea, Vale. también está Vale. muy bien, pero os Sí. buscaré otra canción que ya veréis cómo lo pasamos pipa. Pues venga, Vale. está hecho. Vale. Empla- Y Emplazaremos además, un día. chicas, y además marchosas. Ya Marchosas, está marchosas. decidido. Pues Así que emplazamos cuando un día, queráis. emplazamos un día para antes de Navidad y Vale. ya está. Y quedamos todos y nos pegamos aquí una fiesta y nos Pues deseamos sí. todo lo bueno. Bueno, pues nos vemos. Ujú. Que salga rica la comida, linda. Marta, que tengas buen provecho también. Marita, igualmente. Nosotros Gracias. también, porque vamos a cenar, Carmen, María José. Pues son ya las 9. Claro. Me voy a hacer masajes. Pues Adiós. venga, os decimos chao desde vuestro futuro. Chao. Chao. Besitos grandes a todas. Hasta el Besitos Preciosa. a próximo día. todas. Bye, Chao. bye. Bye, bye.